Muchas personas me dicen, yo quiero cambiar mi vida, pero mi mente siempre me traiciona. Y yo les respondo algo que al principio incomoda, pero que libera. Tu mente no te traiciona. Tu mente solo repite lo que le enseñaste. Recuerdo una vez en Japón cuando vi a un hombre levantarse todos los días a las 5 de la mañana para trabajar, incluso cuando llovía fuerte. Nadie lo obligaba, nadie lo vigilaba. Un día le pregunté por qué lo hacía. Él sonrió y me dijo, no es disciplina, es costumbre. Ese día entendí algo poderoso. Cuando el cerebro aprende una rutina correcta, el esfuerzo deja de ser lucha y se convierte en identidad. Muchas personas creen que sus metas dependen de cuánto las desean. Dicen, yo quiero cambiar, yo quiero ser disciplinado, yo quiero lograr algo grande. Pero con los años he aprendido algo que al principio puede incomodar, pero después libera muchísimo. El cerebro no se transforma por lo que deseas, se transforma por lo que repites. Cuando era joven y observaba la cultura japonesa más de cerca, había algo que siempre me llamaba la atención. No veía personas extraordinariamente motivadas todo el tiempo. No veía discursos dramáticos sobre superación personal todos los días. Lo que veía era algo mucho más silencioso y poderoso. Repetición. Personas haciendo lo mismo bien, una y otra vez, sin negociar demasiado con su estado de ánimo. Recuerdo que cerca de donde vivíamos, había un señor mayor que abría su pequeño negocio muy temprano cada mañana. Y si era frío, calor o lluvia, él estaba allí a la misma hora. Un día le pregunté si no se cansaba de esa rutina. Él me miró con mucha tranquilidad y me dijo algo que nunca olvidé. Cuando lo repites suficiente tiempo, ya no lo piensas, simplemente lo haces. En ese momento entendí algo muy profundo sobre cómo funciona la mente. El cerebro no se impresiona con grandes intenciones. El cerebro aprende por repetición. Si todos los días repites distracción, tu cerebro aprende distracción. Si todos los días repites excusas, tu cerebro aprende excusas. Pero si empiezas a repetir pequeñas acciones correctas, aunque al principio cuesten, tu mente empieza a aceptar una nueva normalidad. Muchos hombres quieren resultados grandes, pero mantienen repeticiones pequeñas equivocadas. Quieren cambiar su vida, pero repiten el mismo horario desordenado, las mismas distracciones, las mismas conversaciones internas que los debilitan. Y el cerebro, que es muy práctico, solo aprende de lo que ve repetirse. Por eso la disciplina no es algo dramático, no es una lucha épica todos los días. La disciplina es simplemente repetir lo correcto el tiempo suficiente hasta que tu cerebro deje de discutirlo. He visto muchas personas empezar proyectos con mucha emoción, pero abandonar cuando la emoción baja. Y eso ocurre porque estaban dependiendo del deseo. Pero el deseo es inestable. Hoy está fuerte, mañana desaparece. La repetición, en cambio, crea estructura. Cuando repites una acción todos los días, tu cerebro empieza a ahorrar energía. Ya no necesita debatir si hacerlo o no. Ya no necesita motivación intensa. Simplemente reconoce el patrón y lo ejecuta. Lo que antes parecía esfuerzo empieza a sentirse natural. Por eso los cambios verdaderos casi siempre comienzan con algo pequeño. Levantarte un poco antes, trabajar un poco más enfocado, terminar algo que empezaste. Cosas simples, pero repetidas con consistencia. La mente no cambia porque un día decidiste algo grande. Cambia porque todos los días confirmas esa decisión con acciones pequeñas. Y llega un momento muy interesante en ese proceso. Un momento en el que lo que antes te costaba empieza a sentirse normal. Ya no te preguntas si vas a hacerlo. Lo haces porque así funciona ahora tu vida. Ahí es cuando el cerebro realmente empieza a alinearse con tus metas, porque al final la mente no sigue tus sueños, sigue tus repeticiones. Muchas veces escucho a las personas decir algo como, él tiene talento, a ella le resulta fácil, yo no nací con esas habilidades. Y durante mucho tiempo, muchas culturas han construido la idea de que el éxito pertenece a los que nacen con algo especial. Pero con los años, observando diferentes culturas y viendo cómo trabajan las personas, he aprendido una verdad que cambia completamente esa forma de pensar. El talento impresiona al inicio, pero la disciplina sostenida es la que termina ganando.
Cuando vivía entre dos culturas tan diferentes, algo me llamaba profundamente la atención. En muchos lugares se admiraba mucho al talentoso, al que aprendía rápido, al que destacaba desde el principio, pero en Japón observé algo distinto. Allí el reconocimiento no se daba tan rápido al que brillaba al inicio, sino al que era constante durante mucho tiempo. Recuerdo claramente mis años de estudio. Había compañeros que aprendían más rápido que otros. Algunos entendían todo casi de inmediato. Pero también había estudiantes que necesitaban más tiempo, que cometían más errores, que al principio parecían ir más lento. Sin embargo, esos mismos estudiantes tenían algo muy poderoso, repetían el esfuerzo todos los días sin abandonar. Con el paso del tiempo, ocurrió algo interesante. Aquellos que dependían solo del talento muchas veces perdían constancia cuando las cosas se volvían difíciles. Pero los que habían desarrollado disciplina ya estaban acostumbrados al esfuerzo. Para ellos, seguir trabajando no era algo extraordinario, era simplemente parte de su rutina. Ahí entendí algo muy profundo sobre el cerebro. El talento puede darte una ventaja inicial, pero la disciplina, cuando se convierte en hábito, cambia completamente la estructura mental. Cuando repites una acción todos los días, tu cerebro empieza a adaptarse a ese ritmo. Lo que antes requería fuerza de voluntad empieza a convertirse en algo automático. He visto muchas personas muy talentosas quedarse estancadas porque confiaban demasiado en su facilidad natural. Y también he visto personas aparentemente normales lograr cosas extraordinarias simplemente porque nunca dejaron de repetir el esfuerzo. La disciplina tiene un poder silencioso. No hace ruido, no busca aplausos, pero transforma profundamente la mente. Cada vez que cumples con algo que dijiste que ibas a hacer, tu cerebro recibe una señal clara: puedo confiar en mí. Y esa confianza acumulada empieza a fortalecer tu carácter. Muchas personas creen que la disciplina significa obligarse constantemente, como si fuera una batalla diaria contra uno mismo. Pero la verdadera disciplina no funciona así. La disciplina real aparece cuando una acción se repite tantas veces que deja de sentirse como una obligación. Al principio cuesta. El cerebro se resiste. Busca comodidad, busca excusas, busca distracciones, pero cuando repites la acción una y otra vez, algo cambia. La mente empieza a entender que esa conducta es parte de tu vida. Y cuando eso ocurre, la resistencia disminuye. Por eso, el verdadero poder no está en hacer algo extraordinario un día, sino en hacer algo correcto todos los días. Porque cuando la disciplina se repite el tiempo suficiente, deja de ser esfuerzo y se convierte en hábito. Hay algo curioso que ocurre cuando una persona quiere cambiar su vida. Empieza a buscar información, lee libros, escucha conferencias, toma cursos, ve videos motivacionales. Todo eso puede ser útil, por supuesto, pero también puede convertirse en una trampa muy elegante, porque llega un momento en que sabes muchísimo, pero haces muy poco. Con los años he aprendido algo que parece simple, pero que cambia completamente la manera de avanzar. La acción corrige más que la teoría. Recuerdo cuando era más joven y estaba aprendiendo a adaptarme a una cultura diferente. Había muchas cosas que podía leer o escuchar sobre cómo funcionaban las personas, cómo pensaban, cómo trabajaban. Pero por más que estudiara, había algo que no cambiaba hasta que empezaba a practicarlo en la vida real. Podía leer sobre disciplina, pero solo entendía realmente la disciplina cuando tenía que levantarme temprano y cumplir con una responsabilidad. Podía escuchar sobre respeto y orden, pero solo comprendía su verdadero peso cuando tenía que aplicarlo en mi comportamiento diario. Ahí descubrí algo muy importante sobre el cerebro. La mente aprende mucho más rápido cuando el cuerpo actúa. Cuando solo pensamos, el cerebro se queda en el terreno de las ideas. Pero cuando actuamos, el cerebro recibe información real. Se enfrenta a errores, a incomodidad, a pequeños fracasos y también a pequeñas victorias. Y cada una de esas experiencias empieza a moldear nuestra forma de pensar. Muchas personas creen que primero deben entender todo perfectamente antes de empezar. Esperan el momento en el que todo tenga sentido, en el que se sientan completamente preparados.
pero ese momento casi nunca llega. He visto a personas quedarse años planeando algo que podrían haber empezado en semanas. Analizan cada posibilidad, imaginan cada problema, revisan cada detalle, pero mientras siguen pensando, el tiempo sigue avanzando. En cambio, cuando una persona empieza a actuar, aunque no tenga todo claro, algo muy poderoso ocurre. La realidad empieza a enseñarle. Cuando actúas, descubres qué funciona y qué no. Ajustas el camino, corriges errores, aprendes nuevas habilidades y poco a poco tu mente empieza a desarrollar algo que ningún libro puede darte completamente: experiencia. El cerebro respeta mucho la experiencia. Cada vez que haces algo, tu mente registra la información. Aprende cuánto esfuerzo requiere, qué obstáculos aparecen, qué soluciones funcionan mejor. Y ese aprendizaje práctico empieza a construir confianza. Por eso muchas veces las personas que avanzan más rápido no son las que saben más teoría, son las que están dispuestas a empezar antes. No porque sean imprudentes, sino porque entienden algo fundamental. El movimiento aclara lo que el pensamiento no puede resolver. Cuando una persona actúa constantemente, su cerebro deja de temer tanto al error. Aprende que equivocarse no es una tragedia, es parte del proceso de ajuste. Y cuando ese miedo disminuye, la acción se vuelve más natural. La teoría puede inspirarte, puede orientarte, puede darte ideas valiosas, pero es la acción la que realmente transforma tu mente. Porque al final, no es lo que entiendes lo que cambia tu vida, es lo que te atreves a poner en práctica. Hay algo que la mayoría de las personas intenta evitar todos los días: la incomodidad. Buscamos lo fácil, lo rápido, lo que no exige demasiado esfuerzo. Y eso es normal, porque el cerebro está diseñado para ahorrar energía y protegernos del desgaste. Pero aquí aparece una paradoja muy interesante. Justamente aquello que tratamos de evitar es lo que más fortalece nuestra mente. Con los años he aprendido que la incomodidad funciona como un gimnasio para el cerebro. Cuando una persona entra a un gimnasio por primera vez, los músculos se cansan rápido. El cuerpo protesta, duele un poco, parece demasiado esfuerzo, pero ese esfuerzo es exactamente lo que produce el cambio. Sin resistencia, el músculo no crece. Sin carga, el cuerpo no se fortalece. Con la mente ocurre algo muy parecido. Recuerdo muy bien cuando tuve que adaptarme a una cultura diferente, con costumbres, horarios y formas de pensar que no eran las que yo conocía. Muchas situaciones me resultaban incómodas. Había momentos en los que prefería quedarme en lo conocido, en lo que me hacía sentir seguro. Pero poco a poco entendí algo muy importante. Cada vez que enfrentaba esa incomodidad, mi mente se expandía un poco más. Aprender un idioma, por ejemplo, puede ser incómodo al principio. Te equivocas, pronuncias mal, no encuentras las palabras correctas, el cerebro se siente torpe. Pero si sigues practicando, algo cambia. Lo que antes parecía imposible empieza a volverse natural. La incomodidad inicial era simplemente el entrenamiento. He visto algo parecido muchas veces en diferentes áreas de la vida. Cuando una persona empieza a levantarse más temprano, al principio el cuerpo protesta. Cuando alguien decide concentrarse durante más tiempo en su trabajo, aparecen distracciones. Cuando una persona intenta cambiar un hábito, el cerebro intenta volver a lo conocido. No es que algo esté mal, es simplemente que la mente está siendo entrenada. El problema es que muchas personas interpretan esa incomodidad como una señal de que deberían detenerse. Piensan: esto no es para mí, esto es demasiado difícil, quizás debería buscar algo más fácil. Pero lo que en realidad están experimentando es crecimiento. Cada vez que atraviesas un momento incómodo sin abandonar, tu cerebro aprende algo muy valioso, que puedes soportarlo. Y cuando el cerebro descubre que puede soportar algo, deja de temerlo tanto. La incomodidad empieza a perder poder. Con el tiempo ocurre algo curioso. Situaciones que antes te parecían muy difíciles empiezan a sentirse normales. Lo que antes requería mucho esfuerzo ahora requiere menos. No porque el desafío haya desaparecido, sino porque tu mente se volvió más fuerte. Por eso el crecimiento casi siempre se encuentra justo al otro lado de la incomodidad.
No se trata de buscar sufrimiento innecesario. Se trata de entender que el progreso exige cierta resistencia, igual que en un gimnasio. Un poco de presión, un poco de esfuerzo, un poco de tensión, y cada vez que atraviesas esa resistencia sin abandonar, tu mente se vuelve un poco más capaz de enfrentar lo que viene después. Porque al final, la incomodidad no es el enemigo del crecimiento, es el entrenamiento que lo hace posible. Hay una conversación que ocurre dentro de ti todos los días. No siempre la notas, pero está allí desde que despiertas hasta que termina el día. Es esa voz silenciosa con la que interpretas lo que pasa, con la que te explicas tus errores, tus esfuerzos y tus decisiones. Y con el tiempo he aprendido algo que cambia completamente la forma en que entendemos nuestra mente. Tu diálogo interno crea tu realidad operativa. No estoy hablando de frases bonitas o de repetir palabras positivas frente al espejo. Estoy hablando de algo mucho más profundo. Estoy hablando de la forma en que te hablas cuando enfrentas dificultad, cuando algo sale mal o cuando tienes que hacer algo que no te entusiasma. Recuerdo que cuando era joven y estaba adaptándome a nuevas culturas, había momentos en los que todo parecía más difícil de lo que esperaba. El idioma, las costumbres, incluso la manera de relacionarse con las personas. En esos momentos uno tiene dos opciones internas. Puede decirse a sí mismo, esto es demasiado para mí, o puede decirse, esto es difícil, pero puedo aprender. Las dos frases parecen pequeñas, pero producen comportamientos completamente diferentes. Cuando una persona se habla constantemente desde la incapacidad, su cerebro empieza a asumir que el esfuerzo no vale la pena. La mente busca excusas, busca salidas rápidas, busca evitar situaciones que confirmen esa sensación de limitación. No porque la persona no tenga capacidad, sino porque el cerebro está obedeciendo el mensaje que recibe todos los días. Pero cuando el diálogo interno cambia, también cambia la forma en que la mente enfrenta los desafíos. He observado algo muy interesante en las personas disciplinadas. No es que siempre estén motivadas o que nunca se sientan cansadas. La diferencia está en cómo se hablan a sí mismas cuando aparece la resistencia. En lugar de dramatizar la dificultad, se orientan. No se dicen, no puedo con esto. Se dicen, haz lo que toca ahora. No se dicen, todo está mal. Se dicen, corrige y sigue. Ese tipo de diálogo interno tiene un efecto muy poderoso sobre el cerebro. Reduce el drama emocional y aumenta la acción práctica. Muchas personas creen que el problema es falta de capacidad, pero en realidad muchas veces es falta de dirección interna. La mente necesita instrucciones claras y esas instrucciones no siempre vienen de afuera. Muchas veces vienen de lo que te dices a ti mismo. He visto personas con gran talento sabotearse constantemente porque su diálogo interno estaba lleno de duda, crítica excesiva y comparación constante. Y también he visto personas con menos ventajas avanzar con firmeza porque su conversación interna estaba enfocada en soluciones. La mente escucha lo que le repites. Si todos los días te dices que estás atrasado, que nunca es suficiente, que siempre fallas, el cerebro empieza a operar desde esa expectativa, pero si empiezas a hablarte con responsabilidad y claridad, algo cambia. No se trata de negar las dificultades, se trata de dirigir tu comportamiento, porque al final la forma en que te hablas no solo describe tu realidad, también la construye. He aprendido algo que cambió por completo mi forma de entender el progreso. Tu entorno educa a tu cerebro más de lo que imaginas. Incluso cuando no te das cuenta, no hablo solo de personas a tu alrededor, sino de todo lo que ves, tocas y experimentas a diario. Cada objeto, cada hábito que permites, cada distracción que aceptas, le dice a tu mente que es normal, que es posible y que merece tu atención. Y lo más sorprendente es que esto ocurre silenciosamente, sin que tengas que pensarlo. Recuerdo cuando vivía en un lugar lleno de estímulos contradictorios. Quería concentrarme, quería estudiar, quería avanzar, pero mi entorno me traicionaba constantemente. El teléfono siempre a la vista, notificaciones cada pocos minutos, ruido de fondo, comida fácil y rápida al alcance. No importaba cuánta fuerza de voluntad tuviera,
Mi cerebro siempre buscaba el camino más fácil, el camino que le resultaba familiar. Y cada vez que cedía, reforzaba la comodidad, no la disciplina. Eso me hizo darme cuenta de algo fundamental. No puedes cambiar solo con motivación interna. Puedes leer todos los libros, hacer listas de objetivos, repetir frases positivas, pero si tu entorno no está alineado, tu cerebro seguirá siendo educado por las señales que recibe a diario. Lo que te rodea dicta en silencio tus hábitos, tus decisiones y al final tus resultados. Empecé entonces a experimentar con cambios pequeños pero estratégicos. Quité mi teléfono de la habitación, reduje la cantidad de opciones de distracción, organicé mi escritorio, puse a la vista solo lo que apoyaba mi trabajo. También rodeé mi día de señales que recordaran mis metas. Un calendario con marcas de progreso, frases motivadoras discretas, rutinas establecidas. Lo que parecía un detalle menor terminó teniendo un efecto enorme. Mi cerebro, antes entrenado a ceder a la comodidad, empezó a responder al nuevo contexto. Las acciones correctas dejaron de sentirse como un esfuerzo constante porque el entorno ya no las empujaba en contra. He aprendido que este principio no se aplica solo a objetos. Las personas a tu alrededor son parte de ese entorno silencioso que moldea tu mente. Si te rodeas de quienes siempre dudan, procrastinan o critican, aunque tengas disciplina, tu cerebro absorbe esas señales. En cambio, rodearte de personas que actúan, que cumplen con sus compromisos, que valoran la constancia y el esfuerzo, educa tu cerebro para que siga esas mismas rutas. Es un aprendizaje silencioso, pero extremadamente poderoso. Cada cambio externo, por pequeño que sea, envía un mensaje claro: esto es normal ahora, esto es lo que se espera, esto es lo que se hace. Y cuando esas señales se repiten día tras día, tu mente comienza a operar automáticamente en función de ellas. Ya no necesitas tanta fuerza de voluntad, ya no necesitas motivarte constantemente porque tu cerebro entiende que este es el camino natural. El entorno no es solo un soporte, es un maestro silencioso. Y si aprendes a diseñarlo con intención, tu mente empieza a aprender por sí sola. Cambiar tu entorno es cambiar tu mente sin que siquiera tengas que pelear con ella. He aprendido algo que muchos hombres subestiman. No es el entusiasmo momentáneo ni la motivación repentina lo que cambia una vida, sino la constancia pequeña, sostenida, que se repite aunque no tengas ganas. Cuando era más joven, solía pensar que los grandes logros requerían grandes gestos, enormes esfuerzos y momentos de inspiración. Comenzaba proyectos con energía, con pasión, con promesas de cambiar todo de golpe. Pero la realidad me enseñó una lección dura. Esa intensidad se quemaba rápido. Pasaban unos días y el entusiasmo desaparecía, y con él los planes también. Ahí fue cuando comprendí que la verdadera transformación no ocurre en los días brillantes, sino en los días comunes, en los días en que te levantas cansado, en los días en que preferirías postergar todo. Esos son los días que definen tu futuro, porque cada acción repetida, por pequeña que sea, envía una señal poderosa a tu cerebro. Esto es lo que haces, esto es lo normal. Y esa señal se acumula, se fortalece y empieza a modificar tus circuitos internos. Recuerdo cuando decidí aprender un idioma nuevo. Al principio la motivación era alta, quería impresionar, quería avanzar rápido. Pero después de la primera semana, la emoción bajó. Podía haberme detenido y hubiera sido fácil excusarme. Ya hice mucho esta semana, puedo continuar mañana. Pero en lugar de eso, decidí hacer solo 10 minutos al día, sin importar si estaba inspirado o no. 10 minutos parecen nada, pero los hice cada día durante meses. Al final, esos minutos pequeños se convirtieron en semanas de práctica, y esas semanas en meses. Y el progreso que obtuve fue mucho más sólido que cualquier arranque intenso pero intermitente. La lección es clara. Tu cerebro se adapta a lo que haces de forma consistente, no a lo que deseas
o a lo que sueñas hacer en momentos de inspiración. Cada pequeño acto de constancia fortalece tu identidad de persona que cumple, de persona que avanza, aunque el ánimo no esté presente. Mientras que la motivación intermitente refuerza la idea de que el esfuerzo es opcional y dependiente del estado de ánimo, la constancia pequeña enseña algo mucho más valioso. Puedes sostener el esfuerzo incluso cuando no es fácil, y eso se convierte en hábito. También aprendí que la constancia tiene un efecto acumulativo invisible. No siempre notarás progreso inmediato, pero tu mente y tu entorno están aprendiendo contigo. Cada acción repetida construye cimientos, mientras que los arranques explosivos y esporádicos solo crean picos de energía que caen igual de rápido. Con la constancia, tu cerebro empieza a reconocer patrones, a automatizar esfuerzos y a disminuir la resistencia al cambio. Si quieres resultados duraderos, no esperes momentos de entusiasmo heroico. Empieza pequeño, pero hazlo todos los días. Haz lo suficiente para avanzar, incluso cuando no tengas ganas, y verás cómo la acción sostenida vence al impulso momentáneo cada vez. El cambio real nunca depende de la emoción, depende de la repetición silenciosa. He aprendido que el miedo no desaparece por arte de magia ni por desearlo. Crecí pensando que la valentía era la ausencia de miedo, que las personas exitosas simplemente no sentían dudas ni nervios. Pero la realidad es otra. Todos sentimos miedo, todos enfrentamos resistencia interna. La diferencia no está en no tener miedo, sino en cómo lo manejas. Recuerdo cuando enfrenté mi primer gran proyecto frente a un público numeroso, mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a explotar. Quería huir, inventar excusas, evitar la situación, pero decidí hacer algo que cambió todo. Avancé paso a paso. No empecé tratando de eliminar el miedo de golpe. Comencé exponiéndome a pequeñas dosis de incomodidad. Primero practicaba frente a un amigo, luego frente a un pequeño grupo, después frente a un público un poco más grande. Cada vez que daba ese pequeño paso, aunque el miedo seguía presente, notaba algo increíble. Se debilitaba un poco. Aprendí que el cerebro aprende a tolerar lo que antes consideraba peligroso. Cada exposición gradual le enseñaba, esto es incómodo, pero puedo manejarlo. No pasa nada terrible. Esa experiencia me enseñó que intentar razonar con el miedo o esperar sentirme seguro antes de actuar es inútil. El miedo no desaparece solo con lógica. Necesita evidencia vivida, necesita que compruebes una y otra vez que puedes avanzar aunque lo sientas. Cada paso pequeño frente al miedo se convierte en un entrenamiento neurológico. Debilita los circuitos que te mantienen en la evasión y fortalece los que te permiten avanzar a pesar de la tensión. También aprendí que la exposición gradual no se trata de hacerlo fácil ni de buscar comodidad. Se trata de diseñar los pasos de forma que sean desafiantes, pero ejecutables. Si intentas saltar directamente a lo más difícil, solo confirmas al cerebro que el peligro es demasiado grande y el miedo se intensifica. En cambio, cuando dosificas la exposición, tu mente aprende que puedes sobrevivir, que la incomodidad no es mortal, que cada acción construye confianza interna. He visto este principio repetirse en otras áreas de mi vida y de quienes entreno. Aprender habilidades nuevas, hablar en público, tomar decisiones difíciles, enfrentar conflictos. Todo mejora exponiéndote gradualmente a lo que te incomoda. El cerebro deja de percibir esas situaciones como amenazas incontrolables y empieza a tratarlas como desafíos manejables. Cada pequeño avance se convierte en prueba viva de que puedes más de lo que pensabas. El miedo no es tu enemigo, es un indicador de crecimiento. Ignorarlo o esperar que desaparezca te mantiene estancado. En cambio, enfrentarlo paso a paso, de manera consciente y sostenida, reprograma tu mente para que la incomodidad deje de detenerte. Cada vez que das ese pequeño paso, aunque tiemble, aunque dudes, aunque no tengas ganas, estás debilitando el miedo y fortaleciendo tu capacidad de avanzar. Y cuando acumulas esas experiencias,
el miedo deja de dictar tus decisiones y tú comienzas a moverte con libertad, incluso cuando sigue presente. He aprendido que la mayoría de las personas no fracasan por falta de talento, fuerza de voluntad o ganas, sino por la confusión constante que viven en sus decisiones diarias. Cada día enfrentamos cientos de elecciones. ¿Qué comer? ¿Qué tarea priorizar? ¿Responder ahora o después? ¿Moverme o quedarme quieto? Todo este ruido mental drena energía, desgasta la voluntad y hace que el cerebro busque la salida más cómoda. Recuerdo cuando intenté organizar mi vida con listas interminables de tareas y metas ambiciosas. Pensé que tener todo planeado resolvería el caos, pero lo único que logré fue sentirme abrumado y postergar más. Ahí comprendí algo crucial. El cerebro no funciona bien con decisiones constantes si no hay un sistema claro que las guíe. Cada vez que dudas sobre qué hacer, cada vez que negocias contigo mismo, cada vez que vuelves a evaluar lo que ya decidiste, entrenas a tu mente a resistirse. La fuerza de voluntad no es infinita y cuando la consumes en debates internos, no queda energía para ejecutar lo realmente importante. Aprendí entonces que la claridad de sistema supera cualquier intento de motivación momentánea. Implementé un método simple: reducir decisiones repetitivas, establecer rutinas claras y convertir comportamientos clave en hábitos automáticos. Por ejemplo, decidí que cada mañana haría ejercicio sin cuestionarlo. No evaluaba si tenía ganas o si había algo más importante. Era una regla establecida. Al principio parecía rígido, pero pronto mi cerebro dejó de debatir y simplemente obedeció el sistema. Lo mismo hice con la planificación de mis proyectos. En lugar de revisar 1000 opciones cada día, establecí pasos claros y repetibles. Cada acción tenía un lugar, un momento y un propósito. Esa claridad liberó energía mental y redujo la fricción interna. Mi cerebro ya no tenía que decidir todo el tiempo, podía concentrarse en la ejecución y, lo más importante, esta estructura me permitió mantener constancia incluso en días difíciles, cuando la motivación era baja. Descubrí que la confusión genera procrastinación, ansiedad y abandono, mientras que un sistema definido produce acción fluida y sostenida. He visto este principio repetirse en muchas áreas: trabajo, estudio, hábitos de salud, relaciones. Cuando creas un sistema que deja pocas decisiones al azar, tu mente deja de luchar contra sí misma y comienza a cooperar. Cada paso se vuelve automático. Cada hábito reforzado disminuye la fatiga mental y la consistencia se convierte en consecuencia natural, no en lucha diaria. El cambio real no depende de tu fuerza de voluntad en el momento, sino de la claridad de tus sistemas y la coherencia con la que los aplicas. Diseña tu entorno, tus rutinas y tus hábitos, de forma que las decisiones importantes se vuelvan evidentes, simples y ejecutables. Elimina la negociación constante contigo mismo y deja que tu cerebro siga un patrón confiable. Cuando la confusión de cada día desaparece y la claridad de sistema gobierna, la acción deja de sentirse pesada. Dejas de depender del ánimo, de la inspiración o de la motivación y empiezas a avanzar de manera sostenida hacia tus metas, sin que cada elección sea un campo de batalla interno. He aprendido que la verdadera transformación no ocurre cuando alguien te ve, ni cuando recibes elogios, ni siquiera cuando cumples metas grandes frente a otros. Ocurre en los momentos silenciosos, cuando nadie te observa, cuando la única persona con la que debes ser coherente eres tú mismo. Recuerdo mis primeros días enseñando y entrenando hábitos difíciles: levantarse temprano, estudiar, practicar habilidades nuevas. No había público, no había reconocimiento, a veces ni motivación. Solo estaba yo y la decisión de cumplir con lo que sabía que debía hacer. Al principio parecía pequeño, insignificante, incluso aburrido, pero esos actos silenciosos comenzaron a formar algo más profundo. Cada vez que hacía lo que debía, incluso sin entusiasmo, sin aplausos, sin recompensa inmediata, algo dentro de mí empezaba a cambiar. Mi cerebro dejaba de depender de estímulos externos para actuar
y comenzaba a construir un patrón interno de consistencia. Aprendí que la identidad no se forma por lo que decimos o prometemos, sino por lo que hacemos repetidamente, especialmente cuando nadie lo nota. Cada acción discreta enviaba un mensaje: esto es lo que soy, esto es lo que hago. He visto cómo muchos hombres fallan no por falta de conocimiento ni de habilidad, sino porque solo actúan cuando alguien los supervisa o cuando el contexto los empuja. Esperan el momento perfecto, esperan que alguien los vea, esperan sentir motivación, pero mientras dependas del mundo externo, tu identidad sigue siendo frágil, inestable. Los cambios superficiales solo duran mientras hay presión externa. Lo que consolida una transformación duradera es la coherencia silenciosa. Un ejemplo claro fue cuando me propuse escribir diariamente. No importaba si me sentía cansado, distraído o desanimado. Nadie esperaba que lo hiciera. Nadie lo celebraría. Pero cada día que cumplía, aunque fuera con una sola frase, estaba reforzando un mensaje poderoso a mi cerebro. Soy una persona que cumple. Soy alguien constante. Soy alguien que se respeta y se disciplina. Con el tiempo, la disciplina dejó de sentirse externa. Se convirtió en parte de mi identidad. Ya no necesitaba motivación para empezar. Actuar correctamente se volvió automático. Este principio se aplica a cualquier área: ejercicio, estudio, hábitos financieros, relaciones. Cada acción pequeña que cumples en silencio fortalece quién eres realmente. Cada promesa interna que sostienes, cada meta mínima que alcanzas cuando nadie te observa, construye la identidad que luego sostiene logros más grandes. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo consistente. He aprendido que el éxito duradero no es visible, no necesita aplausos, es invisible, silencioso, constante. Tu cerebro internaliza estas acciones y de esa internalización nace una identidad que ya no depende de motivación, circunstancias ni reconocimiento. Cumplir en silencio fortalece la confianza interna, reduce la fricción futura y convierte el esfuerzo en algo natural, no en lucha constante. Cuando entiendes esto, cada pequeña acción cobra un peso extraordinario. La identidad se consolida en la quietud, en la repetición discreta, en la coherencia que nadie ve. Y una vez que tu identidad se transforma, las metas dejan de sentirse imposibles. Se convierten en consecuencia natural de lo que eres cada día, incluso cuando nadie está mirando. He aprendido que modificar tu cerebro no se trata de motivación momentánea ni de promesas grandiosas. Se trata de decisiones pequeñas, constantes y conscientes. Cada elección, cada hábito, cada palabra que te dices a ti mismo es un ladrillo en la construcción de la mente que sostiene tus metas. La disciplina repetida, la acción incluso cuando no hay ganas, la exposición gradual al miedo, la claridad en tu sistema, el orden de tu entorno y la coherencia silenciosa de tus actos. Todo esto se acumula hasta que el cambio deja de depender del ánimo y empieza a depender de la identidad que eliges construir. Recuerda, tu cerebro no obedece deseos, obedece patrones, no se convence con teorías, se reconfigura con acción, no aprende de excusas, aprende de evidencia repetida. Cada pequeño paso, cada hábito sostenido, cada decisión tomada con claridad y consistencia es una señal que enseña a tu mente cómo comportarse. Lo que hoy parece insignificante, mañana será la diferencia entre quedarse igual y transformarse de verdad. No necesitas esperar el momento perfecto, la motivación ideal o la inspiración externa. Solo necesitas actuar una y otra vez con disciplina y propósito. Cuando entiendes esto, las metas dejan de ser un peso, dejan de sentirse lejanas, empiezan a convertirse en consecuencia natural de quién eres, no de lo que quieres. Tu cerebro deja de resistirse porque ya no lucha contra ti. Coopera. La identidad y la acción se alinean. Cada hábito sostenido fortalece la confianza interna y reduce la fricción futura. Y así, cada día te acercas más a lo que antes parecía imposible. Así que empieza hoy. Hazlo aunque nadie vea, aunque no tengas ganas, aunque el miedo aparezca. Cada acto consistente es
una prueba silenciosa de que puedes, de que eres capaz, de que ya estás construyendo la versión de ti que logra lo que se propone. Cada paso te lleva más cerca de la vida que decides crear. La mente se transforma, la identidad se consolida y tus metas dejan de ser un sueño para convertirse en una consecuencia inevitable de quien eres. Recuerdo cuando vivía entre dos culturas que me enseñaron algo incómodo. En un lugar escuchaba muchas excusas elegantes y en el otro veía personas que, aunque tenían menos, trabajaban sin esperar aplausos. Un día entendí algo que cambió mi vida. Mientras tú esperas que alguien note tu esfuerzo, el tiempo sigue avanzando sin preguntarte si estás listo. Nadie se despierta pensando en resolver tus problemas. Cada persona está ocupada luchando con los suyos. Y cuando aceptas esa verdad, deja de doler y empieza a fortalecerte. Porque el día que entiendes que a nadie le importas es el día que descubres cuánto deberías importarte tú mismo. Durante mucho tiempo, muchas personas viven con la esperanza silenciosa de que algo o alguien aparecerá para cambiar su situación. Esperan una oportunidad perfecta, un contacto importante, una palabra de motivación o incluso un momento especial donde todo encaje. Yo también pasé por ese pensamiento en algún momento de mi vida. Recuerdo observar a personas que admiraba y pensar que ellas habían tenido algo que yo no tenía. Pensaba que tal vez alguien las había ayudado, que alguien las había impulsado en el momento correcto. Pero con el tiempo entendí algo que no fue cómodo aceptar. Nadie estaba planeando rescatarme. Cuando uno crece con esa expectativa, empieza a vivir con una sensación constante de espera. Espera sentirse listo, espera tener apoyo total, espera que las circunstancias sean favorables. El problema es que mientras esperas, la vida sigue avanzando sin detenerse. Las responsabilidades llegan, las oportunidades pasan y el tiempo no negocia con nadie. Hubo un momento en el que tuve que enfrentar mis propias limitaciones y no había una voz externa diciéndome qué hacer. No había alguien tomando decisiones por mí. Solo estaba yo frente a la realidad, entendiendo que si no hacía algo diferente, nada iba a cambiar. Aceptar que nadie vendrá a rescatarte no es una idea negativa, es una idea profundamente liberadora. Porque cuando dejas de esperar salvación, empiezas a descubrir tu capacidad real, empiezas a tomar decisiones con más seriedad, empiezas a cuidar tu tiempo, empiezas a entender que cada acción pequeña construye algo más grande. He visto personas con mucho talento quedarse paralizadas porque siempre esperaban la validación de alguien más. También he visto personas con menos ventajas avanzar lentamente, pero con determinación, simplemente porque dejaron de esperar ayuda y comenzaron a trabajar con lo que tenían. En la vida diaria esto se ve en cosas muy simples. Se ve en el estudiante que deja de culpar a sus profesores y comienza a estudiar por su cuenta. Se ve en el trabajador que deja de quejarse de su jefe y empieza a mejorar sus habilidades. Se ve en el hombre que deja de esperar que alguien resuelva sus problemas económicos y comienza a ordenar su disciplina, su esfuerzo y su mentalidad. El crecimiento verdadero empieza cuando dejas de preguntar quién debería ayudarte y empiezas a preguntarte qué puedes hacer con lo que tienes hoy. Aceptar esta verdad también elimina una carga emocional muy grande. La frustración de sentir que nadie te apoya desaparece cuando entiendes que cada persona está luchando sus propias batallas. No es que el mundo esté en tu contra, simplemente el mundo está ocupado. Y cuando entiendes eso, dejas de gastar energía en la queja y comienzas a invertir esa energía en construcción personal. El hombre que acepta que nadie vendrá a rescatarlo desarrolla una fuerza silenciosa. Aprende a confiar en sus decisiones, aprende a sostener procesos largos y aprende a avanzar incluso cuando no hay reconocimiento. Esa mentalidad transforma la forma en que enfrenta los problemas, porque deja de verlos como castigos y comienza a verlos como responsabilidades inevitables. El día que aceptas que nadie vendrá a salvarte, descubres que siempre tuviste el poder para salvarte a ti mismo. Muchas personas creen que para avanzar necesitan sentirse motivadas. Esperan ese impulso emocional que los haga levantarse temprano, trabajar con energía o mantenerse constantes en un proyecto. Yo también pensé así durante un tiempo. Creía que el entusiasmo era el motor principal del progreso, pero con los años entendí algo que transformó completamente mi forma de ver el esfuerzo. La motivación es una emoción
y como todas las emociones, es inestable. Aparece cuando las cosas son nuevas, cuando todo parece emocionante, cuando los resultados empiezan a verse, pero desaparece cuando el trabajo se vuelve repetitivo, cuando surgen dificultades o cuando nadie reconoce lo que estás haciendo. Crecí observando dos formas muy distintas de enfrentar la vida. En un entorno veía muchas ideas, muchos sueños, mucha pasión para empezar cosas, pero también veía que muchas personas abandonaban cuando el proceso dejaba de ser emocionante. En el otro entorno veía algo diferente. Veía personas que no hablaban tanto de motivación, pero cumplían sus responsabilidades todos los días. No esperaban sentirse inspiradas para trabajar. Simplemente trabajaban porque entendían que ese era el camino para sostener su vida y construir su futuro. Esa diferencia me hizo reflexionar profundamente. La disciplina es una decisión, no una emoción. Es levantarte cuando no tienes ganas. Es cumplir cuando estás cansado. Es continuar cuando el progreso parece lento. La disciplina no depende del estado de ánimo, depende del compromiso que tienes contigo mismo. Recuerdo momentos en los que tenía que prepararme, estudiar o trabajar en proyectos que no mostraban resultados inmediatos. Había días en los que no sentía ninguna inspiración, pero entendí que si solo actuaba cuando me sentía motivado, mi progreso sería inestable. Aprendí a cumplir incluso cuando la emoción no estaba presente, y con el tiempo descubrí que la disciplina crea resultados que la motivación nunca puede sostener por sí sola. En la vida cotidiana esto se refleja claramente. El estudiante motivado estudia cuando tiene ganas, pero el estudiante disciplinado estudia todos los días. El emprendedor motivado trabaja cuando todo va bien, pero el emprendedor disciplinado continúa incluso cuando enfrenta pérdidas o incertidumbre. El hombre motivado empieza proyectos con entusiasmo, pero el hombre disciplinado termina lo que empieza, aunque el proceso sea largo y silencioso. La motivación puede iniciar el camino, pero la disciplina es la que lo sostiene. Cuando una persona depende únicamente de sentirse inspirada, su avance se vuelve irregular. Habrá días de mucha energía y otros días de abandono total. La disciplina crea estabilidad, crea orden y construye una identidad basada en la constancia. He aprendido que la disciplina también fortalece el carácter porque te obliga a cumplir promesas personales. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, incluso cuando no tienes ganas, desarrollas confianza en ti mismo. Muchas personas buscan constantemente nuevas fuentes de motivación, nuevos discursos, nuevas emociones que los impulsen. Pero llega un momento en el que uno debe entender que el progreso real no depende de cómo te sientes, depende de lo que haces de forma repetida. Cuando aprendes a trabajar sin depender de la emoción, te vuelves más estable, más fuerte y más confiable contigo mismo. La disciplina no te promete que el camino será fácil, pero sí te garantiza que seguirás avanzando cuando otros se detienen. Porque la motivación te hace empezar, pero la disciplina es la que te convierte en alguien que nunca abandona. Vivimos en una época donde muchas personas sienten la necesidad de mostrar todo lo que hacen, publican sus planes, anuncian sus proyectos, hablan de sus metas antes de construirlas. Existe una presión constante por demostrar que se está avanzando, como si el progreso solo fuera válido cuando otros lo ven. Durante una etapa de mi vida, también pensé que el reconocimiento temprano era una señal de que iba por buen camino. Pero con el tiempo aprendí algo que cambió completamente mi perspectiva. Los resultados más sólidos casi siempre nacen en silencio. Recuerdo observar a personas que admiraba profundamente. No hablaban mucho de sus esfuerzos, no necesitaban explicar constantemente lo que estaban construyendo, simplemente trabajaban todos los días con una constancia que parecía invisible para los demás. Al principio, nadie notaba su disciplina, nadie celebraba su progreso, nadie preguntaba cómo iban. Pero pasaban los años y algo empezaba a ser evidente. Los resultados hablaban por ellos de una forma tan clara que ya no necesitaban explicaciones. El trabajo silencioso tiene una característica muy poderosa. Te obliga a enfocarte en el proceso y no en la aprobación. Cuando trabajas sin la necesidad de ser visto,
tu energía se dirige completamente a mejorar, a aprender y a construir con más precisión. He aprendido que cuando una persona trabaja buscando aplausos, suele ajustar su esfuerzo según la reacción de los demás. Si recibe reconocimiento, continúa. Si no lo recibe, pierde motivación. En cambio, el hombre que trabaja en silencio desarrolla una estabilidad emocional mucho más fuerte, porque su compromiso no depende de la opinión externa. En mi propia experiencia, hubo momentos en los que tenía que prepararme, estudiar, observar, aprender de errores y mejorar habilidades sin que nadie lo notara. No era un proceso emocionante ni rápido. Muchas veces parecía que no estaba avanzando, pero entendí que el crecimiento real no siempre es visible en el corto plazo. Es como sembrar una semilla. Durante mucho tiempo no se ve nada en la superficie, pero debajo se están formando raíces profundas. Si alguien observa solo la superficie, pensará que no está pasando nada. Pero cuando finalmente aparece el crecimiento, es firme y difícil de destruir. En la vida cotidiana esto se ve constantemente. El atleta que entrena cuando el estadio está vacío termina compitiendo con seguridad cuando el estadio está lleno. El estudiante que estudia cuando nadie lo obliga termina dominando conocimientos que otros solo memorizan para un examen. El trabajador que mejora sus habilidades sin presumirlas termina convirtiéndose en alguien indispensable en su entorno. El progreso silencioso puede parecer lento, pero es acumulativo. Y esa acumulación crea resultados que no pueden ser ignorados. También he aprendido que el trabajo silencioso protege del ego. Cuando nadie está mirando, no hay necesidad de impresionar. Solo existe la responsabilidad personal. Esa ausencia de presión externa permite construir con mayor autenticidad y profundidad. Las personas que dependen del reconocimiento suelen construir rápido, pero sin bases sólidas. Las personas que trabajan en silencio construyen lentamente, pero con fundamentos que resisten el tiempo. El problema es que muchas personas abandonan esta etapa porque no reciben confirmación externa. Quieren señales rápidas de que están avanzando, pero el progreso real exige paciencia, constancia y confianza en el proceso. El hombre que resiste esa fase silenciosa desarrolla una ventaja que pocos tienen: la capacidad de sostener el esfuerzo sin necesidad de validación. Porque cuando trabajas en silencio el tiempo suficiente, llega un momento en el que los resultados hablan tan fuerte que el mundo no puede ignorarlos. Durante mucho tiempo es fácil pensar que nuestras circunstancias son las que determinan nuestros resultados. Es natural buscar explicaciones afuera cuando algo no sale como esperamos, culpar al entorno, a la falta de oportunidades, a la economía, a la educación o incluso a otras personas puede darnos una sensación momentánea de alivio. Pero hay una verdad que transforma la vida cuando uno decide enfrentarla con honestidad. Mientras una persona mantenga la mentalidad de víctima, renuncia al poder de cambiar su realidad. Crecí observando historias muy distintas. Vi personas con muchas limitaciones que lograban avanzar y también vi personas con grandes oportunidades que nunca progresaban. Eso me llevó a cuestionar algo muy importante. Si las circunstancias fueran el único factor que determina el éxito, todos los que enfrentan dificultades fracasarían y todos los que tienen ventajas triunfarían. Pero la vida demuestra lo contrario constantemente. La diferencia real suele aparecer cuando una persona decide asumir responsabilidad total por su crecimiento. Hubo momentos en mi vida en los que me enfrenté a situaciones que no podía controlar. Cambios culturales, desafíos personales, obstáculos que parecían injustos o difíciles de entender. Durante un tiempo era más fácil pensar que el problema estaba en el entorno, pero cuando comencé a asumir responsabilidad por mis decisiones, por mi disciplina y por mi preparación, algo cambió. Dejé de enfocarme en lo que no tenía y empecé a trabajar con lo que sí tenía. Ese cambio de enfoque no hizo desaparecer las dificultades, pero me devolvió el control sobre mis acciones. La responsabilidad personal no significa negar los problemas o ignorar las injusticias. Significa reconocer que, aunque no puedas controlar todo lo que sucede, sí puedes controlar cómo respondes a lo que sucede. He aprendido que las personas que adoptan esta mentalidad comienzan a buscar soluciones en lugar de explicaciones.
En vez de decir no puedo porque empiezan a preguntarse qué puedo hacer con lo que tengo, en la vida diaria esto se refleja claramente. El estudiante que culpa a los profesores por sus resultados pierde la oportunidad de mejorar sus hábitos de estudio. El trabajador que culpa a su empresa por su falta de crecimiento deja de desarrollar nuevas habilidades. El emprendedor que culpa al mercado por sus fracasos deja de analizar sus errores. En cambio, la persona que asume responsabilidad observa sus fallas, aprende de ellas y ajusta su comportamiento para avanzar. Recuerdo observar personas que enfrentaban condiciones difíciles y aún así mantenían una actitud de responsabilidad. No esperaban que alguien resolviera sus problemas. Se preparaban, trabajaban, aprendían y avanzaban paso a paso. Esa mentalidad genera una fortaleza interna muy poderosa, porque elimina la dependencia de factores externos para progresar. El victimismo puede ser cómodo porque justifica la inacción. Permite explicar por qué algo no se logró sin enfrentar la necesidad de cambiar, pero también encierra a la persona en un ciclo donde nada mejora. La responsabilidad personal, en cambio, puede ser incómoda al principio porque obliga a reconocer errores y asumir compromiso. Sin embargo, esa incomodidad es la que construye crecimiento real. Cuando una persona deja de buscar culpables, empieza a encontrar caminos. Cuando deja de esperar soluciones externas, comienza a crear sus propias oportunidades. La responsabilidad personal no garantiza que el camino será fácil, pero sí garantiza que cada paso dependerá de tu decisión y no de tus excusas. Porque el día que decides hacerte responsable de tu vida, dejas de ser espectador de tu historia y te conviertes en el autor de tu destino. Cuando era más joven, solía admirar a las personas talentosas. Pensaba que si alguien tenía habilidades naturales, suerte o conexiones, todo lo demás era automático. Observaba a compañeros con gran talento y me preguntaba por qué a veces no lograban resultados extraordinarios, mientras otros, menos dotados, parecían avanzar constantemente. Con el tiempo entendí algo que cambió mi forma de ver el esfuerzo. La constancia no solo complementa el talento, sino que muchas veces lo supera. El talento sin acción repetida es solo potencial desperdiciado. La emoción o la motivación, por más intensa que sea, es temporal. La constancia permanece y construye resultados reales. Recuerdo un proyecto en el que trabajé al inicio de mi carrera. Tenía habilidades, sí, pero también inseguridades. Cada día me enfrentaba a la tentación de rendirme. Era difícil, agotador, y los avances parecían mínimos. Al principio confié en la motivación. Hoy estoy inspirado, haré mucho. Pero pronto me di cuenta de que algunos días no habría inspiración. Sin embargo, si continuaba, aunque fuera solo un pequeño paso cada día, al final del mes los resultados eran visibles. Esa práctica diaria, esa constancia silenciosa, fue lo que realmente marcó la diferencia. La constancia no significa hacerlo todo a la perfección. Significa mostrarte cada día, incluso cuando el entusiasmo desaparece. En la vida, muchas personas confían demasiado en la emoción del momento. Comienzan proyectos con pasión, pero cuando llega el primer obstáculo o la rutina, se vuelve difícil. Abandonan. Es ahí donde la constancia los supera. Mientras otros dependen del impulso emocional, la persona constante construye disciplina, acumulando pequeñas victorias que se convierten en resultados imbatibles. Pienso en los atletas, emprendedores o artistas que admiramos. La mayoría de ellos no son siempre los más talentosos, pero sí los más constantes. Llegan temprano, practican a diario, corrigen errores, repiten ejercicios, ajustan estrategias y siguen adelante aunque nadie los vea. Esa repetición constante es lo que produce excelencia y resultados que otros no pueden ignorar. Lo mismo aplica a cualquier área de la vida. La constancia crea hábitos. Los hábitos crean maestría y la maestría genera resultados sostenibles. Incluso en mi experiencia personal, hubo momentos en los que mis emociones eran un obstáculo. Me sentía desmotivado, cansado o frustrado, pero la constancia me enseñó algo fundamental. No necesito sentir ganas para progresar. Solo necesito mostrarme y actuar todos los días. Con el tiempo,
esos pequeños esfuerzos diarios se suman y lo que parecía imposible comienza a suceder. La constancia es el secreto silencioso detrás de cualquier logro significativo. El talento te da un inicio, la emoción te da impulso momentáneo, pero la constancia es la que asegura que llegues al final. Mientras otros dependen de sus emociones o de la suerte, tú avanzas paso a paso, sin excusas, incluso cuando nadie observa, porque la realidad es clara. La constancia no falla y al final siempre gana. Recuerdo claramente mis primeros años tratando de mejorar en algo que realmente me importaba. Cada vez que intentaba dar un paso adelante, me sentía incómodo, fuera de lugar, incluso inseguro. Había días en los que simplemente quería rendirme, porque enfrentar el desafío parecía más doloroso que cualquier recompensa que pudiera imaginar. Pero aprendí algo que cambió mi forma de ver todo. El carácter no se construye en la comodidad. Crece cuando te obligas a enfrentarte a aquello que quieres evitar, cuando tomas decisiones difíciles una y otra vez, sin importar lo que sientas en ese momento. Cuando comencé a entrenar mi disciplina y mis hábitos diarios, la repetición era agotadora. Cada mañana me levantaba antes del amanecer para trabajar en cosas que nadie veía ni valoraba. A veces me preguntaba, ¿por qué me esfuerzo tanto si nadie lo nota? Pero con el tiempo entendí que esas acciones repetidas, incómodas y a menudo solitarias, eran las que moldeaban mi carácter. Cada pequeño sacrificio me hacía más fuerte, más decidido, más consciente de lo que realmente importaba. La incomodidad se volvió una herramienta, no un enemigo. Una vez enfrenté un proyecto profesional que parecía imposible. Las instrucciones eran confusas, los recursos escasos y el margen de error mínimo. Podría haberme rendido, buscar excusas o esperar que alguien me ayudara, pero decidí afrontar cada dificultad con paciencia y repetición, revisar, aprender, corregir y volver a intentarlo. Cada día, aunque agotado y frustrado, daba un paso más. Fue allí donde comprendí que mi carácter se estaba formando en la lucha, en la disciplina silenciosa que nadie notaba, en la constancia frente a la incomodidad. La vida tiene esta manera de enseñarte que la verdadera fuerza no viene de la facilidad ni de la aprobación externa. Aparece cuando estás solo, cuando todo lo que quieres es rendirte y decides actuar de todos modos. Cada desafío enfrentado y repetido fortalece tu integridad, tu paciencia y tu resiliencia. Esa repetición diaria frente a la incomodidad es lo que separa a quienes sueñan de quienes logran. Incluso en cosas pequeñas, como mejorar una habilidad o cumplir con una rutina personal, el mismo principio se aplica. Cada repetición incómoda, cada momento en el que actúas, aunque no tengas ganas, moldea tu carácter. Con el tiempo, esas pequeñas elecciones acumuladas se transforman en identidad y esa identidad es lo que te sostiene cuando la vida se vuelve más difícil. El carácter no se revela cuando todo es fácil o agradable. Se forja en la tensión, en la incomodidad y en la persistencia. Y cuanto más repites esos actos difíciles, más fuerte te vuelves hasta que nada externo puede derribarte. Cuando era más joven, solía prometerme cosas que luego olvidaba o dejaba de lado porque pensaba que no importaba tanto cumplirlas. Podía decirme, mañana me levantaré temprano y entrenaré, o esta semana terminaré ese proyecto que he pospuesto, y al final siempre encontraba excusas. Lo curioso es que no era la opinión de otros lo que me afectaba, sino la forma en que me veía a mí mismo. Cada promesa rota a mí mismo me hacía sentir débil, incongruente, como si estuviera traicionando a la persona que debía ser. Ahí entendí algo fundamental. El respeto propio no depende de lo que otros piensen, sino de la fidelidad que tengas contigo mismo. Cumplir con tus propias promesas es un acto silencioso de poder personal. No necesitas aplausos ni reconocimiento, pero cada vez que cumples lo que te dijiste que harías, estás reforzando tu identidad, tu disciplina y tu confianza. Por ejemplo, cuando decidí escribir todos los días, incluso en los días en que estaba cansado o distraído, al principio fue difícil. Había muchas tentaciones para dejarlo pasar, pero poco a poco
Cumplir esa promesa diaria me hizo sentirme más fuerte, más dueño de mi tiempo y de mis decisiones. Ese respeto interno no tiene precio y se refleja en todo lo que haces. He visto a muchas personas que se enfocan en ganar la aprobación externa, que viven cumpliendo expectativas ajenas mientras se olvidan de lo que prometieron a sí mismos. Esa discrepancia genera frustración y una sensación de vacío que ninguna motivación externa puede llenar. En cambio, cuando eres capaz de cumplir contigo mismo, cuando cada acción está alineada con tus promesas internas, desarrollas una convicción silenciosa que te protege en los momentos difíciles. Esa convicción se traduce en fuerza, en claridad, en la capacidad de decir no a lo que no te aporta y sí a lo que te acerca a tus objetivos. Incluso en los pequeños hábitos diarios, la consistencia importa. Si te dices que levantarás temprano, que leerás un capítulo, que harás ejercicio y cumples aunque sea difícil, estás construyendo respeto propio. Cada acción cumplida es un ladrillo más en la estructura de tu integridad. La verdadera transformación no viene de grandes gestos, sino de la suma de esos compromisos cumplidos día tras día, sin importar la opinión de otros. Aprender a cumplir tus promesas personales también significa reconocer tus errores y volver a comprometerte cuando fallas. La perfección no es la meta, la coherencia sí lo es. Cada vez que te levantas, cada vez que honras tu palabra contigo mismo, reafirmas que eres alguien confiable, alguien que no depende de circunstancias ni de validación externa. El respeto propio no se otorga ni se negocia. Se construye paso a paso, decisión a decisión, promesa a promesa. Cumplir contigo mismo es la base sobre la que se levantan todas las demás victorias en la vida. Recuerdo la primera vez que fracasé en un proyecto que había planeado con tanta ilusión. Había invertido tiempo, esfuerzo y expectativas. Y al ver que no funcionó, sentí un golpe de derrota enorme. Por un momento me dejé atrapar por la vergüenza y la sensación de incompetencia. Pensé que todos me juzgarían, que había desperdiciado mi tiempo y mi energía. Pero después de unos días de reflexión, entendí algo crucial. El fracaso no es un castigo ni una humillación, es información. Cada error, cada tropiezo, trae consigo lecciones que nadie más puede enseñarte con la misma claridad. Cuando aceptas el fracaso como información, tu enfoque cambia completamente. En lugar de esconderte o de culpar a otros, comienzas a analizar qué salió mal, qué factores estaban bajo tu control y cuáles no, y cómo puedes ajustar tu camino para la próxima vez. Por ejemplo, en mis primeros intentos de emprender, cometí errores en la planificación, en la comunicación con el equipo y en la ejecución. Si me hubiera detenido en la vergüenza, nunca habría aprendido las estrategias que luego me permitieron avanzar con más seguridad y eficacia. Cada fracaso se convierte en un mapa que señala qué mejorar, qué reforzar y qué evitar. El problema es que muchas personas asocian el fracaso con su identidad. Piensan, si fallé, soy un fracasado. Esa mentalidad paraliza, porque el miedo a la humillación bloquea la acción. Pero si cambiamos esa narrativa y vemos el fracaso como retroalimentación, nos damos permiso de experimentar, de arriesgar y de crecer. Cada error es un paso más hacia la maestría, una señal de que estamos intentando, aprendiendo y evolucionando. Incluso en mi vida cotidiana, los pequeños fracasos diarios cumplen esa función. Desde no lograr terminar una meta de entrenamiento hasta equivocarme en una presentación, cada experiencia trae información sobre mis límites, mis hábitos y mi preparación. No hay humillación real en equivocarse. La verdadera pérdida es no aprender de ello. La diferencia entre alguien que progresa y alguien que se estanca radica en cómo interpreta sus fracasos. Uno aprende, el otro se paraliza. Es importante también compartir los fracasos con quienes te rodean, porque esto crea una perspectiva saludable y realista sobre la vida. Cuando reconoces tus errores abiertamente, dejas de cargar con la vergüenza en silencio y comienzas a construir resiliencia. Además, otras personas pueden aportarte insights que tú no habías considerado, convirtiendo un fracaso en una oportunidad colectiva de aprendizaje. Al final, cada caída lleva consigo una enseñanza oculta, una corrección sutil que apunta hacia la mejora.
El fracaso no define quién eres, pero la forma en que lo interpretas y actúas después sí lo hace. La verdadera fuerza no está en evitar errores, sino en usar cada error como información que te acerca un paso más a tu mejor versión. Recuerdo una época en la que cada vez que miraba a mi alrededor me sentía pequeño. Veía a colegas, amigos o incluso desconocidos logrando cosas que yo aún no había alcanzado, y sin darme cuenta empecé a medir mi valor por sus éxitos. Me comparaba constantemente y cada logro ajeno se sentía como un recordatorio de mi insuficiencia. Esa comparación no me motivaba, me drenaba. Perdí meses de enfoque, preocupado por demostrar algo que ni siquiera necesitaba demostrar. Fue entonces cuando entendí algo fundamental. La comparación destruye el enfoque. Cuando te concentras en lo que otros hacen, tu atención se desvía de tu propio camino. En lugar de invertir energía en construir tus habilidades, en ejecutar tus planes y en mejorar cada día, comienzas a gastar tiempo y emociones en estándares que ni siquiera te pertenecen. Yo aprendí esto de la manera difícil. Durante un proyecto de emprendimiento pasaba más tiempo observando a la competencia que desarrollando mi producto. Cada vez que veía que alguien obtenía resultados más rápido o tenía más seguidores, me sentía frustrado, ansioso y dudaba de mi capacidad. Todo esto mientras mi proyecto propio se estancaba. El primer paso para liberarse de esta trampa es reconocer que cada persona tiene un contexto diferente, un punto de partida distinto, recursos distintos y objetivos distintos. Compararte es como correr en una pista donde otros llevan ventaja invisible. Nunca puedes ganar esa carrera y solo pierdes tu tiempo. Yo empecé a practicar un hábito simple: medir mi progreso únicamente con mi pasado. Cada día, cada semana, cada mes, revisaba mis propias metas y evaluaba cuánto había avanzado respecto a mí mismo. Esa perspectiva cambió todo. Otro ejemplo: cuando entrenaba para correr largas distancias, veía a otros atletas correr más rápido, con más fuerza, y me sentía derrotado. Pero cuando dejé de compararme y me centré en mejorar mi resistencia día tras día, empecé a ver progresos que antes eran invisibles. Cada pequeño logro propio se volvió fuente de motivación real y la presión externa desapareció. Esa consistencia interna es la que construye resultados sostenibles. Además, la comparación no solo destruye el enfoque, sino que corroe la felicidad, te hace sentir insuficiente, alimenta la envidia y la ansiedad y roba la satisfacción de tus propios logros. Aprender a cerrar la ventana a las métricas ajenas y mirar solo tu tablero personal es liberador. Cada persona tiene su ritmo y su camino. Respetar eso es esencial para la disciplina y el crecimiento. La clave es recordar: tu energía es limitada, tu tiempo es finito y cada momento que gastas comparándote es un momento que no inviertes en tu progreso. La grandeza nunca se construye observando a otros. Se construye ejecutando, creciendo y mejorando tu versión cada día. No dejes que la comparación robe tu enfoque y tu futuro. Cuando era más joven, creía que el éxito era solo un número: más dinero, más seguidores, más reconocimiento. Trabajaba duro, sí, pero mi esfuerzo estaba motivado por resultados externos, por la aprobación de otros. Cada vez que alcanzaba algo, sentía un vacío inmediato, porque me di cuenta de que el éxito momentáneo no se queda contigo, no se convierte en parte de ti. Fue entonces cuando comprendí que el verdadero éxito no es solo lo que logras, sino cómo transformas ese trabajo duro en tu identidad. El trabajo duro no es algo que se haga solo por un proyecto o un objetivo específico. Es una declaración silenciosa sobre quién eres. Cuando entrenas tu mente y tu cuerpo todos los días, cuando cumples con tus promesas personales y enfrentas las dificultades sin excusas, estás construyendo un carácter que no depende de la aprobación externa. Yo aprendí esto con los primeros años de mi carrera. Despertaba antes del amanecer, estudiaba y practicaba mientras otros dormían, y no lo hacía para presumir, sino para convertirme en alguien que puede sostener sus metas
a cualquier costo. Con el tiempo, mi disciplina y mi constancia empezaron a definir mi identidad, no mis resultados inmediatos. Transformar el trabajo duro en identidad significa que tu esfuerzo se convierte en un hábito inquebrantable. Ya no necesitas motivación externa porque tu rutina te respalda. Por ejemplo, cuando me preparaba para hablar frente a grandes audiencias, no solo ensayaba discursos, entrenaba mi mente para aceptar la incomodidad, para aprender del rechazo, para seguir avanzando incluso cuando parecía imposible. Con cada sesión, con cada error, estaba cultivando una versión de mí mismo que no dependía de elogios ni de reconocimiento, simplemente se dedicaba a mejorar. Eso es lo que marca la diferencia entre alguien que trabaja duro por resultados momentáneos y alguien cuyo trabajo duro se convierte en su identidad. Cuando tu esfuerzo se internaliza, comienzas a vivir de manera consistente con tus valores y objetivos sin importar las circunstancias. Las personas notan la diferencia, pero no porque se lo digas, sino porque la consistencia genera respeto y confianza. Yo he visto cómo algunos colegas se enfocaban en logros visibles, pero sus hábitos eran débiles. Sus resultados desaparecían tan rápido como aparecían. Mientras tanto, quienes hicieron del trabajo duro su identidad, incluso en silencio, terminaron construyendo carreras y vidas que nadie pudo ignorar. El verdadero éxito, entonces, no se mide solo en resultados, premios o títulos. Se mide en la capacidad de mantener tu esfuerzo cuando nadie está mirando, de enfrentar la dificultad sin quejarte, de convertir cada acción disciplinada en un reflejo de quién eres. Cuando tu trabajo duro se integra en tu identidad, deja de ser una tarea y se convierte en tu forma de vivir, tu estándar, tu legado. El éxito real es vivir como alguien que no necesita validación, porque tu identidad ya refleja la excelencia que buscas. Quiero que escuches esto con total claridad. Nadie está viniendo a salvarte. Nadie va a aplaudir tus esfuerzos cada día. Nadie va a preocuparse por tus sueños tanto como tú. Ese es el choque que muchos evitan enfrentar, porque duele aceptar la verdad. Pero aquí está la realidad. Ese dolor es liberador. Es el punto donde dejas de culpar a las circunstancias, a otros, a la suerte. Es el momento en que tomas completa responsabilidad por tu vida y tus resultados. Cuando aceptas que el mundo no tiene obligación alguna contigo, comienzas a construir algo que nadie puede quitarte. Tu propia fuerza, tu disciplina, tu identidad. La gente que espera motivación externa se estanca. La que espera reconocimiento se desvanece. La única forma de avanzar es a través de la acción diaria, silenciosa, constante, incluso cuando no hay aplausos, incluso cuando nadie lo nota. Cada día en que eliges trabajar mientras otros descansan, cada momento en que cumples tus promesas personales y enfrentas la incomodidad sin excusas, estás sembrando los cimientos de tu éxito. Con el tiempo, esos esfuerzos silenciosos se transforman en resultados imposibles de ignorar. Tu trabajo duro deja de ser una obligación y se convierte en tu identidad, en la versión de ti que respeta su palabra, que no se quiebra ante los fracasos, que no se distrae comparándose con otros. Recuerda, el éxito no es un evento, no es un premio externo, es la persona que te vuelves en el proceso. Si quieres resultados extraordinarios, debes estar dispuesto a hacer lo que pocos harán, a persistir cuando nadie ve, a construir tu carácter en la repetición y la incomodidad, la libertad, la confianza y el respeto que buscas vienen de esta elección. Trabajar duro, sin excusas, sin esperar aplausos, hasta que tu identidad sea la prueba viva de tu esfuerzo. Y cuando finalmente lo logres, mirarás atrás y comprenderás algo esencial. Nadie tuvo que darte nada porque tú te diste todo a ti mismo. Ese es el poder de trabajar duro cuando a nadie le importas. Ese es el verdadero éxito.